Hola y bienvenidos un día más a este canal. En esta sección, este pato lector resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a resumir La basura de la familia del conde, del capítulo 11 al 27. Vilo se retiró topándose en el camino con Choi-Han y Ron, mientras que él estaba feliz porque sabía que ellos tenían que encontrarse, además de que sabía que debía poner primero su seguridad antes que la relación entre ellos. Al salir del lugar, Vilo se despidió de Cale, diciéndole que lo vería en la capital, y por otro lado, Ron empieza a notar que su opinión sobre Cale estaba cambiando, ya que fue el soporte del conde después de la muerte de su esposa y aceptó a su nueva familia sin quejarse, decidiendo mantenerlo vigilado. De regreso en la mansión, Cale vio que los gatos eran atendidos por Hans, que parecía fascinado con ellos, aunque Ron sabía que eran de la tribu de los gatos, por lo que se disponía a entrenarlos. Pero los gatos no se alejaban de Cale. Los días han pasado y mientras desayunaba, descubrió que Violán aumentó su escolta ya que no quería dar la apariencia de ser pobretones. Pero Cale logró hacerla cambiar de opinión ya que en el camino se enfrentaría al dragón negro y no necesitaba tanta escolta, por lo que Violán le dijo usara el mejor carruaje. Por otro lado, el conde le preguntó si sabía sobre el rumor de que el árbol come hombres había cambiado, pero él hizo caso omiso ya que sabía era el responsable, y terminó despidiéndose de sus pequeños hermanos. Cuando llegó al carruaje se sorprendió de ver a los pequeños gatos consentidos por Hans, además de que Choi-Han le preguntó si debía acompañarlo, aunque Cale le dijo que no era necesario, cosa que causó que el vicecapitán se burlara, pero terminó humillado cuando Cale le cerró la puerta en la cara. Cale pensaba en el encargo de su hermana, cuando de repente el carruaje se detuvo por culpa de unos bandidos. Ron se acercó diciendo que se harían cargo, y después de eso, en la comida, él sufría ya que le sirvieron un plato de conejo, cosa que no le agradaba, mientras veía cómo los gatos recibían pavo. Choi-Han se acercó a Cale preguntándole si era la primera vez que estaba en esa situación, mencionándole que es lo más difícil, además de preguntarle si ha entrenado alguna vez. Cale lo niega, ya que siempre ha estado rodeado de guardias, mientras pensaba que lo más estresante era estar rodeado de personas como Vicrox, Ron y Choi-Han. Cuando Choi-Han vio que Cale era un debilucho, decidió irse a entrenar, y cuando siguieron su camino, Cale seguía pensando en la localización del dragón negro. Era la montaña bajo la cabaña del vizconde, donde era maltratado por el segundo hijo del marqués. De repente, Hans notó el cansancio de Cale, por lo que le pidió a Choi-Han que buscara un hostal, lo cual fue a hacer felizmente cuando Cale se lo pide. Pero primero terminó salvando a un anciano de ser atropellado por un carruaje perteneciente a Benyon Stan. Choi-Han estaba discutiendo con la conductora del carruaje, pero Cale llegó a calmarlo, notando la sangre de dragón en la manga de Benyon, quien empieza a soltar sandeces sobre el trato a los plebeyos. Cale simplemente le siguió la corriente, ya sabía cómo eran ese tipo de personas. Después le pidió al anciano que le dijera de un buen lugar para beber, y terminó la conversación con Benyon. Cuando éste se marchó, Cale le pidió a Choi-Han que llevara al anciano a su casa, aunque éste insistía en llevarlos al bar. Cale le aclara que no tiene ánimo para esto, pero el anciano les dice que es el dueño de un hostal, el único del lugar, así que terminan yéndose con él. Por otro lado, Cale calma a Choi-Han, ya que está molesto. Le explica que ha aprendido a manejar este tipo de cosas, además de que sabe que pronto Benyon recibirá su merecido, ya que planeaba robarle el dragón. Cuando llegaron a la posada, el anciano seguía con una actitud sumisa y servil, lo cual molestaba a Cale, que le dijo que no lo hiciera, pero este no pudo abandonar su hábito. Y al marcharse, Hans entró con una caja, pero a pesar de su curiosidad, no le dijo qué había. Los que sí se enteraron fueron los gatos. Cale les menciona que es todo lo que necesitan para liberar a un dragón. Vilos fue quien le ayudó a conseguir todo lo necesario y quedó en devolvérselo cuando se vieran en la capital. Cale les muestra una esfera, diciéndoles que ésta desactiva el mana por 40 minutos, dándosela a los gatos, y les pregunta si saben leer mapas,
a lo que ellos asienten, y les procede a explicar el plan, pidiéndoles que la entierren en la montaña, además de mencionarles que van a liberar a un niño más joven que Hong, emocionándolos y dejándolos ir, diciéndoles que cuando regresen les dará toda la carne que quieran. A la mañana siguiente, Cale estaba desayunando con Choi Han, a quien le contó la historia del dragón, cosa que lo molestó, pero se sorprendió al saber que Cale solo quería liberarlo, sin intención de quedárselo, mirándolo con admiración. Por otro lado, Cale sabía que estaría en problemas si se lo quedaba, y decidió dar inicio a su plan, por lo que ambos van por alcohol. Cale ya estaba borracho, preocupando a Choi Han, pero Hans lo calmó. Cale les dice a todos que descansen, pidiendo más alcohol para ellos, y con ayuda de Choi Han se va a descansar. Cuando se encontraron con Ron en el camino, él le dijo que saldría para que no interfiriera. Además le pide tanto a Hans como a Ron que lo despierten hasta la mañana siguiente, susurrándole a Choi Han que entre por la ventana cuando el sol se ponga. Llegado el momento, Choi Han entró por la ventana y se sorprendió al ver a Cale, quien vestía un traje con un símbolo de una estrella. Cale los había mandado hacer. Era el traje de la organización secreta a la cual Choi Han se enfrentaría más adelante, según la historia. Le presentó a los niños gato, On y Hong. Los cuatro salieron hacia la montaña, encontrándose con algunos guardias, por lo que Choi Han se quedó a retenerlos, mientras que él fue a donde estaba el torturador, el cual sabía tenía un explosivo, así que decidió neutralizando usando el veneno de Hong, facilitando que Cale obtuviera la llave, yendo a donde estaba el pequeño dragón, el cual estaba mal herido. Cuando lo sacó, lo dejó momentáneamente con los gatos para buscar el túnel de emergencia, y cuando Choi Han llegó, le pidió golpear el muro para abrir el túnel, llegando así al exterior, donde Cale tomó unas tijeras para quitarle al dragón el collar que restringía su mana. Después de eso le pidió a Choi Han que recogiera el collar y le dio una poción al dragón para curarlo, aunque éste parecía aún desconfiado. Cale le dice que sabe que puede hablar y que quiere que le diga qué va a hacer ahora que es libre. El dragón le dijo que vivir, por lo que Cale lo anima, pero el dragón aún pensaba que lo estaban engañando, así que Cale agrega que tiene razón. Los humanos son mentirosos, comenzando a marcharse con los demás. Los gatos pensaban que el dragón los seguiría y que tendrían un hermano menor, pero Cale les dice que no va a ser así, encargándoles se fueran por la esfera que enterraron. Mientras Cale felicita a Choi Han, este le preguntó qué pasaría si el dragón decide seguirlo, cosa que sorprende a Cale, pero no cree que esto pueda pasar. Regresando a la posada, donde estaba dormido tranquilamente, aunque era vigilado por el dragón. A la mañana siguiente, Cale despertó con resaca y con la sensación de que alguien lo estuvo vigilando mientras dormía. Además, Choi Han sabía que pronto sus caminos se separarían y le informó que al hacer limpieza de su rastro, vio que la cueva de la montaña y el túnel estaban destruidos. Cale le dijo que probablemente fue el dragón, ya que a pesar de ser pequeño tiene mucho poder. Después de eso, salieron de la habitación, viendo que un guardia estaba interrogando al vicecapitán. Era uno de los que noquearon la noche anterior. Cale calmó a Choi Han, ya que nada los ligaría a ese robo, y se va a una mesa a beber para quitarse la resaca, haciendo un espectáculo para que no sospecharan de ellos, haciéndolos pensar que un hombre así no sería capaz de robarles, cosa que funciona, por lo que cuando el guardia se marchó, le pidió a Ron un té para la resaca, mientras imaginaba lo furioso que estaría Bennion. Además, meditaba que él había sido el responsable de lesionar a Taylor Stan, su hermano, quien había caído en la desesperación para encontrar una cura entre tantos textos antiguos, hasta que un día encontró una pista que mencionaba una torre de piedra y viento, por lo que ahora Cale quiere ese poder para él, ya que a pesar de que Taylor lo había obtenido, nada había cambiado y Bennion terminó con su vida. Por otro lado, Hans había emocionado a los gatos, contándoles que la torre de piedra les concedería un deseo, aunque Cale sabía no era así. Cuando se detuvieron a acampar, en la mañana,
encontraron un ciervo, acompañado de una marca, por lo que Cale sospecha que el culpable fue el dragón, confirmándolo cuando vio a Choi-han. Pensaba que el animal se rendiría, pero no fue así, ya que todos los días recibieron carne, hasta que llegaron a la ciudad. Ya en la casa, Hans empezó a contarles la leyenda de la ciudad. Parecía que habían caído de la gracia de Dios, por lo que comenzaron a hacer torres de piedra como una súplica, pero no funcionó, añadiendo que esas torres representaban una promesa y que caerían cuando se cumpliera el deseo de la persona, por lo que Hans agregó que las torres representaban su propia determinación y que no había ningún dios que les concediera el deseo, cosa que no le hizo gracia a los gatitos. Más tarde, Ron le preguntó a Cale si Choi-han se marcharía, cosa que confirmó mientras le decía que podía ir con él si quería, agregando que en la capital volverán a reunirse. Cuando Ron se marchó, los gatos comenzaron a quejarse de Hans porque era un mentiroso, mientras que él pensaba en el poder de la vitalidad del corazón, decidiendo ir en su búsqueda. Primero fueron a ver las torres de piedra, que él recordaba que el viejo que construyó la torre donde estaba la vitalidad del corazón quería que alguien la terminara. Cuando llegaron al lugar, Cale vio a Taylor y a la sacerdotisa Cage, pero no quería relacionarse con ellos, y vemos que ellos están ahí porque Cage había recibido un mensaje de Dios que le decía que encontrarían ahí a su benefactor, pero terminan yéndose por una cerveza. Por otro lado, cuando llegaron a las torres de piedra, Cale lucía decepcionado, hasta que Choi-han se acercó ya que quería preguntarle algo y darle un informe. Primero le pregunta si no pedirá un deseo, cosa que él niega ya que cree que eso genera expectativas y piensa es mejor vivir sin ellas. Y cuando por fin se quedaron solos, Choi-han le menciona que el dragón entró a la ciudad, por lo que Cale le dice que lo ignore, pero observa fijamente hacia donde estaba el dragón. Al día siguiente decidió ir a la torre de piedras donde estaba la vitalidad del corazón, acompañado solo por Choi-han, quien en el camino le advirtió que Ron es peligroso, que huele a sangre y que es más fuerte de lo que aparenta. Pero Cale lo calma diciéndole que si es tan peligroso, ¿por qué no le ha hecho nada? Por lo que Choi-han se da cuenta de que es porque él nunca le ha hecho nada. Así que Cale agrega que para él los dos son iguales, pero cuando se dio cuenta de que se le estaba haciendo tarde, decide dejarlo ahí, mencionándole que no quiere que lo siga. Vemos que Ron los había seguido, y Choi-han le impidió seguirlo, ya que había dicho que no quería ser seguido. Cuando Cale llegó al lugar, se dio cuenta que tenía que arrastrarse, lo cual arruinaría su ropa. Mal día para usar blanco. Y cuando pasó el pequeño túnel, llegó a una caverna, donde el viento comenzó a soplar. Cale comenzó a avanzar, pero de repente el dragón llegó tras de él advirtiéndole que era muy peligroso, pero aún así no se detuvo, ya que tenía su escudo para evitar las rocas. Conforme avanzaba, el viento se incrementaba, y poco a poco comenzó a escuchar una voz que se lamentaba porque traicionó a sus amigos, porque su poder era inútil. Y cuando Cale llegó al frente de la torre, el viento se detuvo. Pudo colocar la última piedra, y de repente comenzó a escuchar una letanía de cosas por parte de esa vocecita. Y cuando terminó, por fin pudo destruir la torre de piedra, revelando así el poder de la vitalidad del corazón, el cual entró al corazón de Cale fortaleciendo su escudo y mejorando su recuperación de heridas. Al salir de la cueva, estaba acompañado del dragón, que desapareció al ser visto por Cale, pero al poco rato notó que estaba parado sobre la hierba. Cale no pudo evitar pensar que era un animal testarudo, y que su grupo había crecido. Cuando llegó con Choi-han, este le preguntó si había rodado por la montaña, ya que estaba muy sucio, pero ambos regresaron a la posada. Por otro lado, vemos que en la noche, Cage estaba recibiendo un mensaje de Dios y al salir al balcón, encontraron una torre de piedra. Le dijo a Taylor que tenía que romperla si quería mejorar, pero que eso haría que su vida no fuera tranquila. A él no le importó, y derribaron la torre de piedra, tomando así el sobre que había debajo, donde decía que el príncipe tenía poder para curar cualquier lesión, pero que solo lo podía usar una vez.
y lo estaba cambiando por una estrategia para mantener a los otros príncipes bajo control, agregando que Taylor aún tenía cerebro, boca y manos para poder seguir viviendo, y gracias a esta nota, decidió ir a la capital. Vemos que este mensaje fue dejado por los gatos que regresaban a la posada para obtener su bocadillo de medianoche. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.